Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a sábado 6 de agosto y justamente celebramos en este día la fiesta de la transfiguración del Señor. Se utiliza en la liturgia el color blanco festivo, recordando esta escena tan importante del Evangelio. La transfiguración del Señor. Jesús se transfiguró en el monte Tabor, que se encuentra en la Baja Galilea, a 588 metros sobre el nivel del mar, cerquísima del mar de Galilea. Jesús invitó a su transfiguración a sus apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, quienes solían acompañarle. La transfiguración en sí es el acto por medio del cual se sufre una transformación que permite detectar la verdadera naturaleza de aquello que se transforma. En Jesús se revela ante los tres apóstoles su naturaleza divina, revela ser sacramento del Padre. Y por eso también a nosotros se nos ha revelado y se nos sigue revelando en nuestra existencia. Que el Señor entonces nos bendiga y permita que nuestra vida sea una transfiguración con la vida de Cristo Jesús nuestro Señor. Tomamos para hoy el Evangelio según San Lucas capítulo 9, versículos del 28 al 36. En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan, y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos 3 chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió, y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ¿qué podemos entonces afirmar sobre la palabra y su contenido? Sobre lo que hoy nos revela precisamente esta transfiguración. Hemos de notar que es uno de los misterios luminosos del Santo Rosario, el cuarto exactamente, la transfiguración. La luz que refleja Jesús para nuestras vidas. Nos damos cuenta que Jesús ya iba subiendo a Jerusalén. El contexto de la subida a Jerusalén se da precisamente en torno a lo que ya le espera, su pasión y su muerte en cruz, su sacrificio por todo el género humano, la redención de toda la iglesia, de sus hijos muy amados, la redención de todos por igual, de forma universal. Y bueno, en este contexto Jesús sube al monte Tabor. El monte Tabor es un monte verdaderamente alto. Cuando uno va a Tierra Santa, tienes que subir en vehículo hasta ese lugar y luego caminas varias cuadras para llegar al templo en donde se encuentra precisamente esta escena de la transfiguración. Es un lugar muy hermoso en donde sopla mucho viento y queda en alto. Desde ahí se puede apreciar gran parte de la Palestina en tiempos de Jesús, y no digamos la vista que tiene hacia el mar de Galilea. Bueno, qué importante saber que en este monte Jesús se transfigura. Jesús sube a la oración. Es tan fuerte la oración de Jesús, tan intensa, que Jesús
pues dice hoy el texto, empieza a hablar con dos figuras importantes del Antiguo Testamento, con Moisés y Elías, que a su vez representan la ley y los profetas, que eran los libros hasta ese momento conocidos del Antiguo Testamento. La ley, los primeros 5 libros de la palabra de Dios que conocemos los católicos como el Pentateuco, y los profetas, profetas mayores, profetas menores, conocidos también por nosotros, o profetas anteriores y posteriores conocidos por el pueblo judío. Bueno, representan entonces la palabra. Jesús está hablando con ellos y hablan de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Los apóstoles salen con fiesta diciéndole a Jesús: hagamos 3 chozas porque qué bien estamos acá. Y no se habían dado cuenta, no habían logrado comprender la magnitud del sacrificio de Jesús. La transfiguración nos pone en evidencia sobre aquello que ocurrirá, el dolor que vendrá, ¿sí? El sacrificio que viene, la entrega que viene. Pero nos dice también que el Señor es Dios. Se revela Jesús en la transfiguración como aquel que es el Señor, como aquel que tiene todo poder, como aquel que tiene la asistencia de lo alto. Y por eso nosotros muchas veces podemos estar dormidos como los apóstoles y no abrir los ojos a la realidad de lo que acontece. Jesús hoy quiere que abran los ojos, que estén despiertos y conscientes para que vean qué significa abrazar la cruz, el camino hacia el Gólgota, hacia el sufrimiento y el dolor. Para llegar a Dios necesitamos específicamente pasar por el dolor, pasar por el sacrificio, pasar por la cruz. No tengas miedo de pasar por ese momento difícil, de pasar por la prueba, de pasar por la tribulación, de pasar por aquel problema, de pasar incluso por aquella crítica, por aquella persecución. Dios está con nosotros y hoy lo deja bien claro Jesús. Está con sus apóstoles, jamás se va a ir, siempre permanecerá. Y es lo que el Señor obra en nuestras vidas. Es la fiesta de la transfiguración. Y en el texto bíblico nos damos cuenta que aparece también Dios, nuestro Padre. Una nube, dice, que se formó, que representa la nube, es un signo del Espíritu Santo. Y de esa nube sale una voz: este es mi Hijo escogido, escúchenlo. Dios Padre, la Trinidad que se deja ver en el texto de manera implícita. Dios Padre nos dice: este es mi elegido, escúchenlo. Dios nos sigue eligiendo para ser sus hijos, nos sigue eligiendo para llevar su palabra, para que el mundo siga creyendo en Él, siga confiando. También hoy el texto nos impulsa. Sí, nos impulsa a que llevemos la palabra, que no nos quedemos como los apóstoles extasiados y en un solo lugar en el encuentro con Dios. Nos invita a que vayamos a la realidad, vayamos al mundo y pues anunciemos que Dios está vivo, que Él está con nosotros. Así es. Por eso hoy le pedimos a Dios que aumente nuestra fe y que podamos ver esta escena particular a los ojos de la fe, de tal manera que llegar a la transfiguración suponga pasar por la cruz, pasar por ese momento de prueba, por ese momento difícil, pero con la confianza de que Dios está con nosotros, de que Dios nunca nos desampara, de que siempre hace la opción por sus hijos. Eso significa también la transfiguración. Bueno, escuchemos también al Papa Francisco antes de finalizar la reflexión del texto que hoy nos ha tocado escuchar. Y dice el Papa: la ascensión de los discípulos al monte Tabor nos induce a reflexionar sobre la importancia de separarse de las cosas mundanas para emprender un camino hacia lo alto y contemplar a Jesús. Se trata de ponernos en la escucha atenta y orante de Cristo, el Hijo amado del Padre, buscando momentos de oración que permiten la acogida dócil y alegre de la palabra de Dios. En esta ascensión espiritual, en esta separación de las cosas mundanas, estamos llamados a redescubrir el silencio pacificador y regenerador de la meditación del Evangelio, de la lectura de la Biblia,
que conduce hacia una meta rica de belleza, de esplendor y de alegría. Bueno, pues a esto nos invita el Papa, a separarnos como los apóstoles de aquella sociedad, de aquel ruido, de aquel mundo que muchas veces nos atrae y nos quiere alejar de Dios. Y hagamos silencio en el corazón y nos motivemos más a la oración. ¿Y en dónde está nuestra transfiguración cuando estamos pasando momentos duros? Está en el sagrario, está en Eucaristía, está allí cuando participo en la consagración dentro de la Santa Misa. Ahí están las fuerzas que nos ayudan a renovar nuestra fe. Ahí está ese impulso que todos necesitamos. Pues en Cristo lo podemos todo. Filipenses 4:13 nos lo recuerda. Todo lo puedo en Cristo que es mi fortaleza. Bueno, acerquémonos entonces al altar, al sacramento, con amor y con alegría, sabiendo de que el Señor nos invita a contagiar a los demás de esta fe. Y nos invita a seguir confiando en Él y a poner toda nuestra esperanza, todas nuestras fuerzas, nuestros pensamientos en sus santas y venerables manos. Y hoy que recordamos la transfiguración, pidámosle al Señor que también nosotros seamos un pedacito de la transfiguración de Dios, un pedacito de su presencia, de su gracia, para el mundo entero que tanto necesita de su gracia y de su presencia. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.